Bien. Hola jóvenes, tengan ustedes buen día. Soy el docente Omar Castro Torres del curso de Economía. En este seminario vamos a ver tres temas muy importantes. Uno de ellos es el sistema bancario. Otro hablaremos de mercado, principalmente oferta, demanda y equilibrio del mercado. Y también pues hablaremos de comercio exterior, ¿no? Específicamente el tipo de cambio. Bien, hablamos del el sistema bancario, ¿no? Hablar del sistema bancario, hablar de los intermediarios indirectos, ¿no? Exclusivamente, pues, hablaremos del banco, que es una institución, ¿no? Pública y privada, que utiliza dinero del pueblo, ¿no? El banco que canaliza recursos, canaliza la inversión, canaliza, pues, los ahorros, ¿no? Y ahí hablamos, pues, de estos dos agentes muy importantes. El agente superavitario, que puede ser una persona natural o una persona jurídica que excede de dinero. Y hablamos también del agente deficitario, ¿no? Que puede ser también una persona natural o jurídica, pero que carece de dinero, ¿no? Y por aquí tenemos también, pues, al banco, ¿no? Al intermediario indirecto, que va a canalizar los recursos, va a canalizar dinero, ¿no? Entre estos dos agentes. El agente superavitario, como excede de dinero, lo que va a hacer es, ¿no?, depositar su dinero, sus ahorros en el banco, la cual pues hablamos de operaciones bancarias pasivas. El banco, ¿qué hace con ese dinero? El banco va a otorgar un préstamo, otorgar un crédito a los que necesitan. En este caso hablamos entonces, ¿no?, de las operaciones bancarias activas. Como el agente deficitario carece de dinero, entonces, y como él está utilizando dinero ajeno, supuestamente, entre comillas, dinero del banco, entonces va a tener que pagar, pues, intereses. En este caso, hablamos de la tasa de interés, ¿no? El banco también utiliza dinero ajeno. En este caso, pues, el dinero es del agente superavitario. Entonces, el banco tiene que pagar también intereses. Ahí lo llamamos tasa de interés pasiva, ¿no? La diferencia de esas tasas, de tasa de interés activa y pasiva, es llamado spread bancario, ¿no? Recordamos, pues, que es el spread bancario, es el margen de ganancias del banco, ¿no? Aquí hablamos entonces de estas dos operaciones: operaciones bancarias pasivas, ¿no?, que nos hablan de depósitos, y operaciones bancarias activas, ¿no? Realmente son, pues, créditos, ¿no? En el sistema bancario también interviene el Banco Central de Reservas, la autoridad monetaria, ¿no?, utilizando un instrumento muy importante. Ese instrumento es llamado encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? El encaje legal es el ahorro de todo banco por orden del BCR, por orden de la autoridad monetaria. Recordando, pues, que el BCR tiene como objetivo regular el crédito, regular la masa monetaria, y para ello, pues, utiliza el encaje legal. El encaje legal puede ser en soles, como también, pues, en dólares, ¿no? Si el encaje legal que establece el BCR es alto o tiende a incrementarlo, se entiende entonces que los bancos van a guardar más dinero y van a tener menos liquidez para poder entonces otorgar a los deficitarios. Como hay poco liquidez, poca oferta de dinero por parte del banco, entonces la tasa de interés activa tiende a incrementarse. Y al incrementarse la tasa de interés activa, bueno, pues eso no motiva a que los deficitarios soliciten crédito. O sea, el crédito disminuye. Y si hay menos crédito, hay menos inversión, ¿okay?
Entonces, si queremos motivar las inversiones, incentivar, ¿no?, que se invierta más, entonces el BCR tendría que reducir el encaje legal, ¿no? Al reducir el encaje legal, hace entonces que los bancos guarden menos dinero. Si los bancos guardan menos dinero, entonces tienen más dinero para poder otorgar, ¿no? Hay más liquidez. Si hay más liquidez, hace entonces que, ¿no?, la tasa de interés tiende a reducirse. Si la tasa de interés se reduce, entonces los agentes deficitarios solicitan más crédito. Si hay más crédito, hay más inversión. ¿Sí? Entonces, ¿qué medidas se puede tomar, ¿no?, para incentivar las inversiones, para incentivar el crédito, ¿no? Una de las medidas, reducir el encaje legal. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, nosotros sabemos ya qué es una tasa de interés pasiva, qué es una tasa de interés activa, pero una cosa es tasa de interés pasiva y otra cosa es la tasa de rendimiento efectiva anual. La tasa de rendimiento efectiva anual es la tasa total que el banco va a tener que pagar a los agentes superavitarios. Decimos que la tasa de rentabilidad efectiva o tasa de rendimiento efectiva anual está conformado por la tasa de interés pasiva más los gastos, más los costos. ¿Eh? Porque el banco le dice al superavitario, gratis no te voy a guardar el dinero, te tengo que cobrar. Le va a cobrar, pues, mantenimiento, por ejemplo. Entonces, esto hace que al porcentaje que le iba a pagar, ahora el banco también le va a cobrar, ¿no? Y la tasa de rendimiento efectiva anual va a llegar a ser menor. Una cosa es hablar de tasa de interés activa y otra es la tasa de coste efectiva anual. La tasa de coste efectiva anual es el total, es la tasa total que cobre el banco al agente deficitario por otorgarle el crédito. Es la tasa total. Está conformado por la tasa de interés activa más los gastos o los costos. El banco le dice al deficitario, muchas veces por captar clientes, le dice, pues luego te voy a cobrar una tasa más baja que el mercado. La tasa en el mercado está a un 20%, yo te cobro un 15%. Entonces, en este caso, pues, muchos clientes, ¿no?, muchas personas naturales y jurídicas van a aceptar el crédito. Pero esa es la tasa de interés activa. Para esa tasa se le va a sumar los seguros, como el seguro de gravamen, las comisiones, que muchas veces, pues, los bancos tienden, pues, a crear comisiones a sus clientes, ¿no? Y eso entonces ya no es un 15%, ya llega un 17%, un 18%, un 20%, 25%. Entonces, eso, el total, llega a ser la tasa de coste efectivo. Por ejemplo, por aquí tenía algunos datos. Si hablamos de la tasa de rentabilidad efectiva o tasa de rendimiento efectivo anual, el Banco Azteca, por ejemplo, paga un 1%. El Banco Falabella un 2,5%. El Banco Scotiabank 1,89%. Y el Banco de Crédito del Perú 0,09%. Eso es lo que paga los bancos a la gente superavitaria por haber depositado su moneda. Si queremos ver cuánto es la tasa de coste efectivo anual hoy en día en los bancos, esto también varía. El Banco Falabella paga un 46%, cobra un 46%. Cobra un 46%. Esa es la tasa de coste efectivo anual. El Banco de Scotiabank, un 29%. El Banco Azteca, 139%. Miren, el Banco Azteca cobra 139%, ¿ya?, y paga la tasa de rentabilidad efectiva anual un 1%. Esas son las tasas, ¿no?, que eso también, pues, semana, mes tras mes,
¿no? De acuerdo pues a la presión del mercado también tiende a variar. Pero bueno, ese es el promedio, ¿no? Entonces aquí vemos las operaciones del sistema bancario con sus respectivas tasas. No olvidarnos la tasa de rendimiento efectiva anual y la tasa de costo efectivo anual. Ahora, cuando hablamos de operaciones bancarias pasivas, ¿no? Nos estamos refiriendo pues a los depósitos, como el depósito a la vista, ¿no? Hablamos del depósito de ahorro, el depósito a plazo fijo, el depósito de CTS. En el depósito a la vista y el depósito de ahorro hay características en común. Una de ellas, pues, es, en este caso, pues, la libre disponibilidad. Quiere decir que tú depositas tu dinero y puedes retirar tu dinero en cualquier momento, ¿no? Y si son de libre disponibilidad, se entiende entonces que el banco paga bajos intereses. ¿Por qué, profe? Por la incertidumbre del banco de no saber en qué momento vas a sacar tu dinero. La diferencia es el instrumento que se utiliza para poder retirar el dinero. En un depósito a la vista se apertura una cuenta corriente y el instrumento que se utiliza es pues los cheques. En un depósito de ahorro se apertura una cuenta de ahorro y el instrumento que se utiliza es la tarjeta de débito. Si nosotros queremos, ¿no?, guardar nuestro dinero con, ¿no?, con una tasa que el banco nos va a pagar, una tasa un poco alta, va a llegar a ser pues el depósito a plazo fijo. En un depósito a plazo fijo, ¿no?, la tasa de interés a pagar es mayor, es alta. Pero aquí pues tú no puedes retirar tu dinero en cualquier momento. Te realizas un depósito a plazo fijo por 5 años y tú no puedes retirar menos de 5 años. Hay un acuerdo, hay un contrato, ¿no? Quizás lo puedes hacer, pero hay penalidades también, ¿no? Hay sanciones, ¿no? Hay descuentos, etc. Entonces ahí se pues, en teoría, determinan que un depósito a plazo fijo no se puede retirar el dinero antes de la fecha determinada. Un depósito de CTS, el depósito lo realiza pues el empleador, la empresa, ¿no? Es un derecho laboral. La empresa abona, ¿no?, a su cuenta de trabajador un sueldo más al año. Esto se hace pues en dos partes, el 50% en mayo y el otro 50% del sueldo se abona pues en el mes de noviembre, ¿no? Y esto, el CTS, la compensación por tiempo de servicio, pues lo llamamos como el bombero del desempleado, ¿no? Esto lo vas a poder retirar el día que ya no trabajas en la empresa, vas a poder retirar. Te va a permitir entonces, ¿no?, costear todos tus gastos hasta que encuentres trabajo, ¿no? Bien. Cuando hablamos de operaciones bancarias activas, encontramos, por ejemplo, un descuento bancario, ¿no?, un sobregiro bancario, un leasing financiero, ¿cierto? ¿Eh? Y el factoring. Cuando hablamos de un descuento bancario, ¿no?, los descuentos bancarios principalmente pues con instrumentos de crédito, una letra de cambio, ¿no? Cuando tiene pues una letra de cambio por cobrar y esto lo otorgas al banco para que el banco entonces pueda abonarte, ¿no? El banco muchas veces se dice en la práctica pues que el banco compra esas letras antes de su vencimiento. El banco otorga el dinero antes del vencimiento, un descuento bancario. Un sobregiro bancario, sobregiro, sobre, encima, giro, vas a girar por encima del saldo disponible en el banco, ¿no? Si tú tienes gente, tú tienes, vamos a ver, 5.000 soles en el banco, tú vas a girar un cheque, ¿no?, de 7.000 soles, se está girando un monto por encima del saldo que tienes en el banco. Claro está que para que tú realices la operación de sobregiro bancario, con anterioridad debiste realizar un depósito a la vista.
En su momento también preguntaba, ¿no? ¿Qué, ¿no? operación bancaria pasiva se realiza para ejercer un sobregiro bancario? ¿No? ¿Qué operación se realiza con anterioridad para ejercer, ¿no? para llevar a cabo un sobregiro bancario? Es un depósito. ¿Por qué? Porque te van a entregar una chequera. Entonces tú vas a girar pues cheques, montos mayores a lo que tienes en el banco. Claro que el banco va a tener que evaluar, pues, ¿no? Si puede acceder o no a ese dinero. Un leasing financiero, leasing es arrendamiento. Se dice pues que el banco compra bienes por orden de su cliente para luego alquilarse, ¿no? Un leasing financiero. La compra de una maquinaria, quiero comprarme una máquina que cuesta 50,000 soles, pero no cuento con el capital. Entonces me voy al banco y le digo, banco, cómprame la máquina, ¿no? Y lo voy a pagar mensualmente, quizás por un tiempo determinado. Ojo, pues es un arrendamiento, es un alquiler. Muchas veces se dice, pues es una futura compra, ¿no? Una futura compra. Y el factoring, ¿no? El factoring, mucho determinado similar, pues a un descuento bancario. Son, pues, facturas por cobrar, ¿no? Que puedes otorgarle al banco. Tú tienes una factura por cobrar de 10,000 soles que vence en diciembre de este año. Y no vas a esperar hasta diciembre para realizar esa factura por cobrar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues, en este caso, pues otorgarle al banco. El banco te abona, y a veces se dice, pues el banco cobra la factura, pero no pues a ese monto, de 10,000 soles, ¿no? Quizás fue de 8,000, 7,000, dependiendo cuánto es la tasa de descuento. ¿No? Ahí determinamos, ¿no? La operación de pago. ¿Bien? Estas operaciones son importantes, no se olviden, las operaciones bancarias pasivas, las operaciones bancarias activas, ¿no? Hablar de la tasa de interés, activa, pasiva, y tasa de rendimiento efectiva anual, tasa de costo efectiva anual, encaje legal. ¿Bien? Pero que quizá pues hayamos recordado algunas cositas, ¿no? Ahora vamos a hablar de mercado. Hablar de demanda, hablar de oferta, equilibrio de mercado. A veces la dificultad en el estudiante está en entender demanda y cantidad demandada. Hablamos de la variación de la cantidad demandada, ¿no? Vemos nuestra gráfica, ¿no? Cómo varía nuestra cantidad demandada. Vemos ahí. Las cantidades, estas son las representaciones de la variación de la cantidad demandada. Y vemos que la cantidad demandada varía sobre la misma curva de la demanda. Y vemos que las cantidades, ¿quién le hace variar a estas cantidades demandadas? Va a llegar a ser el precio. ¿Sí? Cuando el precio es de 2 soles, mi capacidad de compra es de 5 productos. Cuando el precio baja a 1 sol, mi capacidad de compra tiende a aumentar a 10 productos. Entonces la relación es inversa. Decimos entonces, cuando se incrementa el precio, mi capacidad de compra disminuye, mi cantidad demandada disminuye. Cuando disminuye el precio, mi cantidad demandada, hay una relación inversa. Algo importante, cuando a ti te preguntan por el precio de un producto, pues tú tienes que buscar en las alternativas cantidad demandada. ¿Quién le hace variar a la cantidad demandada? Es el precio del producto. Es de variación de la cantidad demandada. Precio, cantidad. ¿De acuerdo? Ahora hablamos de la variación de la demanda. En el caso de la variación de la demanda, vemos esta gráfica. Mira aquí. Aquí el precio permanece constante. Lo que va a variar va a llegar a ser toda la curva. Se puede desplazar hacia la derecha o se desplaza pues hacia la izquierda. Si el desplazamiento de la curva es hacia la derecha, hablamos de una expansión de la demanda, un incremento de la demanda. Si el desplazamiento es hacia la izquierda, hablamos de una contracción, una reducción de la demanda, menor consumo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y qué factores hacen
que la demanda se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Hay que tener presentes los factores determinantes de la demanda. Como por ejemplo, el ingreso, precio del sustituto, precio del bien complementario, gustos y preferencias, el clima, población, etc. Estos son los factores principales factores, ¿ya? Muchas veces pues en los exámenes de admisiones han preguntado. Estos son los factores que hacen variar a la demanda. Por ejemplo, en relación al ingreso, ¿no? Al incrementarse los ingresos de las familias, los ingresos de las personas, entonces esta persona pues, va a tener mayor capacidad de compra. ¿Qué va a aumentar? ¿No? Aumenta su demanda o su cantidad demandada. En este caso, pues aumenta su demanda. Cuando hablamos de los precios de bienes sustitutos, si se incrementa el precio, por ejemplo, se incrementó el precio de la papa. ¿No? El sustituto de la papa, el camote, la yuca. Entonces, si se incrementa el precio de la papa, vamos a comprar menos papa. Y ahora compraremos más yuca o más camote. Entonces aumenta la demanda de yuca, aumenta la demanda de camote, ¿no? Entonces, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Esa curva sería pues del camote o la yuca, ¿no? Entonces, ¿por qué aumentó la demanda de camote? ¿No? Debido a que se incrementó el precio. Entonces, quizá lo mismo con precio de los bienes complementarios, o el elemento subjetivo de la demanda, que es el gusto y preferencia, o el caso del clima, en épocas de verano, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo de helados, por ejemplo? Entonces aumenta. ¿Pero qué aumenta? ¿No? Aumenta su demanda. Hay mayor demanda. Entonces, aquí lo que debemos tener en claro es cuándo utilizo cantidad demandada y cuándo utilizo demanda. Cantidad demandada cuando me preguntan por el precio. Demanda cuando me preguntan por los otros factores que no sea el precio. Entonces, para entender ello también, bueno, utilizamos nuestra función de la demanda. La función de la demanda nos dice pues que la cantidad demandada está en función al precio, al ingreso, precio del bien sustituto, complementario, gustos y preferencias, clima, población, etc. Pero sabemos nosotros, ¿no?, que estos factores permanecen constantes. Esos factores que permanecen constantes se le conoce como C tarifarios. Entonces el factor que va a variar es el precio. Entonces simplificamos la función. Sería cantidad demandada está en función al precio. Entonces, ¿quién le hace variar a la cantidad demandada? El precio. ¿Quién le hace variar a la cantidad demandada? El precio. Siempre y cuando los demás factores permanecen constantes. Si hemos entendido, ¿no?, la cantidad demandada, la variación de la demanda, entonces se nos va a ser más fácil entender la cantidad ofertada y oferta. ¿Okay? Hablar de cantidad ofertada, mira esta gráfica. Hay que tener presente la posición de las curvas. La posición de las curvas, mira, ¿eh? Esta es la curva de la oferta. ¿Eh? Cuando el precio se encuentra a 20 soles, mi capacidad de producción, mi capacidad de oferta, ¿sí?, es de 80 productos. Cuando el precio sube a 40 soles, fíjate, yo como productor, ¿no?, me conviene que el precio suba, porque eso va a hacer que genere mayor rentabilidad, mayor ganancia. Entonces voy a querer producir más. Va a aumentar mi capacidad de producción. ¿Okay? Entonces vemos aquí. La relación es directa entre precio y cantidad ofertada. Al aumentar el precio, aumenta la cantidad ofertada. Cuando se incrementa el precio, los ofertantes, los productores van a tener mayor capacidad de producción. Esto nos hace recordar años atrás cuando se incrementó el precio de la maca. El precio de la maca costaba pues 7 soles el kilo.
Pero recordamos pues hace más de 3, 4 años, 5 años atrás, en un grupo de, ¿no?, hermanos asiáticos, ¿no?, en este caso pues, ¿no?, llegado pues de China al país, muchos chinitos llegaron al país, le ofrecieron a los productores pues, ¿no?, un precio mayor para que se lleven la maca, ¿no?, llegando a costar pues la maca 70 soles el kilo, ¿no?, y muchos productores decidieron venderle pues a los chinitos para que se lleven. Cuando llegó a costar 70 soles el kilo, tú ibas, por ejemplo, por las pampas de Junín, observabas que todo el mundo estaba produciendo, ¿no? Años atrás no era así. Cuando el precio era 7 soles, bueno, pues habían hectáreas de terreno conocidos que producían. Porque ahora se ha incrementado el precio de la maca a 70 soles el kilo, el productor dice, uy, mis terrenos están perdiendo, ¿no?, tiempo. Vamos a producir maca, hay que aprovechar ya que el precio es. Ahí está, un ejemplo. Se incrementó el precio de la maca y aumentó la cantidad ofertada de maca. Hablamos de la variación de la oferta. La variación de la oferta, veamos la gráfica. La curva de la oferta ahora se desplaza, toda la curva se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Decíamos que la curva se desplaza hacia la derecha, hay una expansión, pero en este caso ya es una expansión de la oferta. Si se desplaza hacia la izquierda, hay una contracción, hay una reducción de producción, ¿no? ¿Y qué factores hace que se incremente o se reduzca la producción? ¿No? Vemos aquí. Factores determinantes de la oferta. Tecnología, precio del bien alternativo, precio del bien complementario, capacidad instalada, ¿no?, costos de producción. ¿Sí? Hablamos de capacidad instalada. Si el área, el terreno es más grande, hay mayor cantidad de maquinarias en la empresa, entonces eso va a permitir que tu producción aumente. Y va a aumentar la oferta. Si el costo de producción se ha incrementado, si se incrementa el costo de producción, la empresa genera menos ganancias. Si hay menos ganancias, no va a querer producir tanto. Entonces va a reducir su producción. Si subió el precio de la tela, entonces el empresario textil va a producir, ¿no?, menos. Al subir el precio de la tela, hace que el costo de producción para elaborar polos sea alto. Y eso hace entonces que disminuya la producción. ¿De acuerdo? Entonces ahí hablamos de los factores, ¿no?, factores de la oferta. Función de la oferta, si hablamos de la función de la oferta, para poder entender, sería pues la cantidad ofertada, ¿no?, está en función al precio, a la tecnología, precio del bien sustituto, llamamos alternativo, precio del bien complementario, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Bien? También puede ser el clima, claro, el clima también es otro factor, ¿no? En épocas de verano, la empresa qué tipo de productos tiende a producir. En épocas de verano se incrementa la producción de polos, manga corta, cuello redondo, ¿no?, BBB. En épocas de invierno se incrementa la producción de polos manga larga, casacas, chompas. El clima también es un factor que puede hacer variar tanto la oferta como también la demanda. Entonces, igual sabemos que estos factores permanecen constantes, son ceteris paribus. Entonces, el factor que va a variar es el precio. Entonces, podemos decir que la cantidad ofertada está en función al precio. Pues, ¿quién le hace variar la cantidad ofertada? El precio. Y ahí está, ¿eh?, lo que decíamos en comienzo, ¿no? Cuando a ti te preguntan por el precio, ¿qué buscas? Buscas la cantidad ofertada. ¿Sí? La relación directa, ¿no? Relación. Ojo, estos esquemas no te olvides. Clásicos. ¿Ya? Ahora, hablamos de control de precios. Seguramente hemos escuchado hablar, precios máximos, precios mínimos, ¿no? El control de precios por parte del gobierno, por parte del Estado.
Vemos aquí. Cuando el precio está por debajo, cuando el precio es controlado, ¿cierto? Está por debajo del precio de mercado, precio de equilibrio, hablamos de precio máximo. Porque es lo máximo que puede comprar o que puede vender tanto el consumidor como el productor. Si un producto se encuentra a 10 soles y el Estado dice, no, a partir de ahora, ese producto costará 9 soles como máximo. Por eso le llaman precio máximo. Tú no lo puedes vender más de 9, quizás lo puedes vender menos. Tú no lo puedes comprar más de 9. El Estado dijo que máximo va a costar 9. Ahí está. ¿Y eso qué va a generar? Si el precio está por debajo del precio de equilibrio, eso le va a convenir pues al demandante, al consumidor. Va a aumentar, mira, esta es la línea de precio, una línea imaginaria de precio. Va a chocar, primero choca con la curva de la oferta, esto sería mi cantidad ofertada. Seguimos y chocaría después con la curva de la demanda, sería nuestra cantidad demandada. Entonces, habría poca capacidad de producción y mayor capacidad de consumo. Eso generaría entonces un exceso de demanda, también llamado escasez. Y al haber escasez, los precios. Los precios. Entonces, a ello también se le conoce como mercado negro. Entonces, ¿qué es lo que genera, ¿no? En primera instancia, qué genera el Estado controlando precios máximos? Genera escasez. Y eso hace que el precio tiende a elevarse. Y muchas veces el precio se eleva tanto y supera el precio de equilibrio. Supera el precio de equilibrio. ¿No? Como también hablamos de los precios mínimos. Cuando se incrementa, cuando está por encima del precio de equilibrio. Este precio no es el precio de mercado. ¿No? Este precio es un precio controlado. ¿No? En este caso, pues, por el Estado. Entonces, igual, ¿no? Aquí, ¿a quién le va a convenir? Le conviene al ofertante. Hay mayor capacidad de producción, pero poca capacidad de consumo, y eso genera una sobreproducción. Y al haber una sobreproducción, los precios bajan. Los precios bajan. ¿No? Aquí podemos hablar del salario mínimo. ¿Qué pasa si se incrementa? Ahorita, por ejemplo, es 930 soles el salario mínimo. Entonces, eso sería pues un salario en equilibrio. ¿No? ¿Qué pasa si ahora el salario llega a 1000 soles? Mínimo te pagarán 1000, ¿ves? Te pueden pagar más, pero mínimo 1000. Entonces, ¿eso a quién le conviene? Le conviene pues al que oferta trabajo. ¿Quién es el que oferta trabajo? Es la persona, es el trabajador. Entonces se incrementa la oferta laboral, pero no le conviene el que compra trabajo, que es el empleador, que es la empresa. Disminuye la demanda laboral. Entonces eso genera un exceso de oferta laboral. Y al haber un exceso de oferta laboral, el salario disminuye. ¿No? Pero en este caso, el salario que disminuye no es un salario legal, es un salario, en este caso, pues, practicado por la informalidad. Muchos dicen, pues, cuando se incrementa el salario mínimo legal, ¿eso qué puede generar? Si el incremento es alto, puede generar, pues, mayor informalidad, mayor desempleo. Entonces, no se puede incrementar por incrementar tampoco. Tiene que haber ciertas condiciones. Bien. Entonces, ahí hemos visto el tema de control de precios. Hablar, pues, también cómo se produce un mercado negro, ¿no? Un mercado con precios. ¿Eh? Y vemos por aquí también hablar de la ley de la oferta y la demanda. Hemos visto, por ejemplo, la ley de la demanda, precio-cantidad, relación inversa. Hemos hablado de la ley de la oferta, quizá precio y cantidad, relación directa. Ahora hablamos de la ley de la oferta y la demanda. Vemos entonces que cuando aumenta la demanda, aumenta el precio. Cuando disminuye la demanda, disminuye el precio. La relación es directa. Aquí la demanda le hace variar al precio. La demanda le hace variar al precio. ¿Sí? Entonces vemos nuestra gráfica. ¿No? En un equilibrio, oferta y demanda. Si aumenta la demanda, entonces la curva se desplaza hacia la derecha. ¿No? La curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, ¿no? Encontrando un nuevo punto de equilibrio.
¿no? En relación al precio hemos visto entonces que se ha incrementado. Entonces, al aumentar la demanda, aumenta el precio. Lo mismo es cuando disminuye la demanda, entonces la curva ahora se desplaza hacia la izquierda. ¿Eh? Y eso hace que el precio de equilibrio tienda a reducirse. Con la oferta, ¿no? La oferta guarda relación inversa con el precio. O es la oferta quien le hace variar al precio. Entonces vemos aquí. Dice, aumenta la oferta. ¿Qué pasa con el precio? Entonces vemos la curva de la oferta, la curva de la demanda. ¿No? Si aumenta la oferta, entonces la oferta se desplaza hacia la derecha. Si se desplaza hacia la derecha, entonces voy a encontrar un nuevo punto de equilibrio. Al encontrar un nuevo punto de equilibrio en relación al precio, el precio cae. Si aumenta la oferta, disminuye el precio. Si disminuye la oferta, aumenta el precio. ¿No? Y esto nos recordamos, pues, porque en días festivos, cuando no había pandemia, por ejemplo, Semana Santa, fiestas patrias, hablar de fiestas navideñas, fiestas de fin de año, el precio del pasaje al interior del país, porque tiende a incrementarse, ¿no? Y es debidamente por el exceso de demanda. Hay mucha demanda y eso hace que el precio suba. Ahí está. La demanda aumenta y eso hace entonces que el precio tiende a incrementarse. Profe, pero si el pasaje costaba 40 soles, 30 soles, puede llegar a costar 120, 200 soles, ¿sí? ¿Y quién puede hacer que el precio se eleve tanto? La demanda. Si hay mayor cantidad ¿no? de viajeros, eso hará porque el precio tiende a incrementar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vemos ahí, ¿no? Hemos visto demanda, hemos visto oferta, también pues la ley de la oferta. Muy bien. Ahora vamos a hablar de comercio exterior. En el tema de comercio exterior, nosotros sabemos pues que el comercio exterior va a llegar a ser, en este caso pues, es el intercambio de bienes entre dos países, ¿no? Entre residentes y no residentes, también encontramos, ¿no? Menciones en algunos textos, ¿no? El comercio exterior surge principalmente pues porque ningún país es autosuficiente, ¿no? Ningún país puede producir todos los productos y es ahí donde, ¿no? Surge pues el comercio. Nosotros tenemos la necesidad de vender productos, también tenemos la necesidad de comprar productos de otros países, ¿no? Bien. Vemos ahí las dos operaciones, ¿no? De exportación e importación, las formas de comercio, nosotros ya lo conocemos, elementos del comercio exterior, ¿no? Y hablaremos pues principalmente del tipo de cambio, ¿no? Hablaremos de las variaciones del tipo de cambio. Vemos aquí. Existen dos tipos de cambio. Recordar que el tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera expresado en moneda nacional. Y hablamos de dos tipos de cambio. El tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. En el tipo de cambio fijo hablamos pues la determinación por parte de la autoridad monetaria, que es el BCR. El tipo de cambio fijo, el BCR determina. El BCR determina el precio de la moneda extranjera, el precio del dólar en este caso, la más usada en el mercado internacional, ¿no? En un tipo de cambio flexible, también llamado flotación limpia, tipo de cambio libre, llamado también flotante, ¿no? En este tipo de cambio, el precio del dólar lo determina pues las fuerzas del mercado, el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Bien? Vemos aquí que cuando se incrementa el precio del dólar, nosotros sabemos pues que la moneda nacional pierde poder. Cuando sube el dólar, la moneda nacional pierde poder. Los términos que voy a utilizar en un tipo de cambio fijo.
Los términos que se utiliza un tipo de cambio fijo es devaluación. Devaluación en la caída del poder del dinero. En este caso es la devaluación de la moneda nacional. Pero si ese tipo de cambio fue establecido por las fuerzas de mercado, entonces se utiliza el término depreciación. Cuando sube el dólar, entonces hay una depreciación de la moneda nacional. Profe, cuando baja el dólar, ¿qué término se utiliza? En un tipo de cambio fijo, utilizas el término revaluación. En un tipo de cambio flexible, apreciación. En ambos casos nos está diciendo que está aumentando el poder del dinero. En este caso, de la moneda nacional. ¿Sí? Entonces, yo puedo hablar de decir, si hay una revaluación del dólar, aquí por ejemplo está aumentando, ¿no?, el dólar, la revaluación del dólar genera una devaluación de la moneda nacional. O puedo decir, la devaluación de la moneda del dólar, ¿no?, devaluación del dólar, genera una revaluación de la moneda. Pero si esa variación del tipo de cambio fue generado por el mercado, entonces digo, el dólar se está apreciando. Y la apreciación del dólar genera una depreciación de la moneda nacional. O puedo decir que el dólar se está depreciando y eso está generando una apreciación de la moneda. Estos términos, devaluación, revaluación, depreciación, apreciación, muchas veces nos confunden. Muchas veces, pues, ¿no?, el alumno tiende a preguntar, ¿cuándo utilizo devaluación? ¿Cuándo utilizo una depreciación? Va a depender. Si esa variación del tipo de cambio fue generado por el mercado, depreciación o apreciación. Pero si esa variación fue determinada por la autoridad monetaria, devaluación o revaluación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué efectos trae en el mercado internacional la variación del tipo de cambio? Cuando el dólar tiende a incrementarse, ¿ya?, cuando el dólar sube, o se incrementa el dólar, ¿no?, eso le conviene pues a los exportadores. Se van a incrementar los niveles de exportación, ¿no? Se incrementan los niveles de exportación y se reducen los niveles de importación. Profe, ¿por qué el exportador se beneficia? ¿No? Porque él al vender su producto al extranjero, a él le van a pagar en dólares. Y él, con esos dólares, lo va a tener que cambiar en moneda nacional. Imagínate que yo vendo un producto a $1000, ¿no? Entonces, me pagaron en dólares, esos dólares yo tengo que cambiarlos. Si el tipo de cambio se encuentra a 3 soles, yo tendré pues 3000 soles. Si el tipo de cambio se encuentra a 4 soles, con esos $1000 que me pagaron, al cambiarlo en soles, obtendré 4000 soles. A mí me conviene el tipo de cambio como exportador. Pero si yo importo productos, por ejemplo, voy a importar un televisor que cuesta $1000, yo tengo moneda nacional. Yo tengo que cambiarlo en dólares para poder pagar ese televisor. Entonces, si el tipo de cambio es 3 soles, yo necesito 3000 soles para comprar $1000. Pero si el tipo de cambio se eleva a 4 soles, yo voy a necesitar 4000 soles para comprar esos $1000 y pagar por ese televisor. Entonces, yo como importador no me conviene que el dólar suba. Dice que cuando el dólar sube, se encarecen las importaciones. ¿De acuerdo? Y profe, cuando el dólar baja, lo contrario. Si el dólar baja, se perjudican los exportadores, se benefician los importadores. ¿Sí? Entonces, esos efectos debemos de conocer. ¿Ya? A veces ya por experiencia también, pues, ¿no?, aquí tenemos ciertas dificultades. ¿Ya? Nos olvidamos, ¿no, profe? ¿Por qué se beneficia? ¿Por qué se perjudica? ¿No? Entonces, quizá pues este pequeño seminario nos sirve para poder, un poquito, recordar, entender, ¿no? ¿Ya? Entonces, existen dos tipos de cambio. Un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible. Pero dentro del tipo de cambio flexible que es determinado por el mercado, hay otro que es llamado flotación sucia.
¿no? Flotación sucia o tipo de cambio administrado. Es cuando la autoridad monetaria influye en el tipo de cambio a través de la compra o venta, ¿no?, en el mercado de divisas. Vemos este esquema. El tipo de cambio siempre está variando, el tipo de cambio siempre está fluctuando. Vemos aquí, el tipo de cambio, ¿no?, ha subido, en una caída, nuevamente se ha recuperado, ha caído fuertemente. Cuando el tipo de cambio, cuando el precio del dólar tiende a caer, es porque hay muchos dólares en el mercado. El precio cae. Entonces el BCR va a tener que intervenir comprando dólares, sacando dólares del mercado, tiene que escasear para que el precio el precio del dólar ya no siga bajando. Muchas veces esa caída ya no sea fuerte, sino lenta, muchas veces por la fuerza del mercado, tiende a incrementar. Quizá pasan los meses, pasan los años, ahora tenemos un tipo de cambio alto. Y eso se debe pues a una escasez de dólares en el mercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el BCR para que no siga subiendo el tipo de cambio? El BCR tiene que inyectar dólares al mercado. Al inyectar los dólares al mercado, hace que el incremento del dólar sea lento, o muchas veces ya no se incremente, sino también con ayuda del mercado, la fuerza del mercado, tienda. ¿De acuerdo? ¿Bien? Entonces, esa intervención del BCR en el mercado es llamado flotación. Flotación. ¿Ya? No olvidarnos de eso. ¿Bien? Ahora, bien, hablamos también de otro elemento del comercio exterior, llamado dumping, ¿no?, que es una práctica de discriminación de precios que se presenta cuando se exporta un producto a un precio inferior al que se vende pues en el mercado de origen, ¿no? Un ejemplo, ¿no?, tengo mi empresa, ¿no?, elaboro ciertos productos y mi producto en el mercado peruano se vende a 20 soles. Pero yo voy a exportar mi producto a Bolivia, por ejemplo. Y a Bolivia lo voy a vender a 10 soles. Afectando a los productos bolivianos en ese mercado. Entonces estoy vendiendo un precio por debajo del precio original, ¿no? Si afecta a los productos de ese mercado, entonces hablamos del dumping. El dumping es una práctica monopólica desleal. Entonces, con ello, entonces, las empresas en Bolivia, ¿no?, muchos van a cerrar, no van a poder competir, ¿no? Entonces, en su momento, voy a ser el único en ese nuevo mercado. Y una vez que se ha presentado un monopolio, el precio puede incrementar. Y yo que soy el único, tengo que... ¿sí? ¿No? Entonces, en el Perú, por ejemplo, Indecopi es el que sanciona, ¿no?, el dumping. No debe aplicarse, debe haber una libre competencia, ¿no? Bien, debe haber diversidad de productos, variedad de precios, ¿sí? ¿Ah? Bien. Hablamos también del drawback, ¿no? Del drawback. Hablamos del drawback, es el régimen aduanero que permite la restitución parcial o total de los derechos arancelarios pagados por la importación de insumos para la elaboración de productos destinados a la exportación. Entonces, algunos determinan que el drawback es la exoneración de aranceles ante futuras exportaciones. Vamos a entenderlo así, ¿no?, de exoneración de aranceles. Pero en realidad es, pues, la restitución parcial o total de los derechos arancelarios. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi mueblería, ¿no? Yo elaboro muebles y esos muebles yo los exporto a Brasil, ¿no? Pero la madera yo lo compro de Argentina, más barato. Pero al comprar de Argentina yo tengo que pagar impuestos al Estado por importar un producto. Pero al pagar ese impuesto hace que mi costo de producción se eleve y ya no me conviene exportarlo a Brasil porque el precio sería alto, ya no sería competitivo. Entonces, ahí está la ayuda del Estado, ¿no?
El Estado dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuál era la dificultad? ¿No? Los impuestos. Entonces, tú pagas los impuestos, ¿no?, por la importación de esos productos, ¿no?, los aranceles, y en el momento que tú vas a exportar, ¿no?, esas facturas, esos pagos, los presentas a aduanas, y aduanas te restituyen. En este caso, pues, te va a restituir ese dinero. Se dice, pues te devuelve un porcentaje. Entonces, eso es como un apoyo, una ayuda económica por parte del Estado. Pero siempre y cuando exporte, ¿no? Siempre y cuando exporte. Ese es el mejor. Bien. Bien, chicos, espero que quizás se haya entendido los temas concretos, ¿no? No se ha visto toda la teoría, sino las partes más importantes. Se ha hecho todo un análisis para ver, pues, qué dificultades presenta el estudiante, y espero, pues, que la clase también haya sido productiva, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunas preguntas, ¿no?, para complementar y consolidar, pues, ¿no?, esta teoría, ¿ya? Estos temas. A ver, la primera pregunta, a ver, ¿qué nos dice? El señor Carlos Pereira desea aperturar una cuenta de ahorro, pero no quiere ir a las oficinas de una entidad bancaria para recabar información por temor a contagiarse con el COVID-19. Pero como su hijo se está preparando para postular a la universidad, ahí está, ese puede ser su caso, le pregunto, Pablo, ¿cómo se llama la tasa de interés que te permite saber cuánto ganarás efectivamente por el dinero que deposites en tu cuenta? Por el dinero que vas a depositar, ¿cuánto vas a ganar? ¿No? ¿Eh? Entonces, si hablamos de la tasa de costo efectivo anual, es lo que te va a cobrar el banco, no lo que tú vas a ganar. Entonces, estaríamos hablando de la tasa de rendimiento efectivo anual. Ahí está, ¿no? Es la tasa de interés pasiva menos los cargos adicionales, las comisiones, que son mantenimiento de cuentas, etc. Si el banco te dice, yo te voy a pagar un 5%, pero el banco te va a cobrar un 3%. A la final el banco te paga un 2%. Esa es tu tasa de rendimiento. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces la clave sería, ¿no?, avión, ¿no? La clave sería la, ¿no?, alternativa. A ver, la pregunta 2. Muchas empresas que necesitan capital de trabajo para continuar sus operaciones recurren, dice, al factor, el cual es una operación, ¿no?, dice el factor, ¿no? Vemos aquí. Hablamos del factoring, ¿no? Vemos. Y nosotros tenemos un ejemplo aquí. Tenemos una factura por cobrar de 2.000 que vence en diciembre. Pero yo ese dinero, esa liquidez, lo necesito ahora. Entonces, el banco nos paga hoy, ¿no?, 1.500 por la factura. Entonces, habría una tasa de descuento de 25%, ¿no? Sería por 500 soles, ¿no? 5% de 2.000. Entonces, esa operación es llamada banco. Entonces, buscamos en las alternativas, ¿no? El factoring, ¿qué es? Es una operación exclusiva de la banca comercial por el cual estas entidades financieras compran las facturas que una empresa ha generado por vender al crédito, mediante la cual un banco o una empresa especializada compra las facturas. Ahí está. Un banco compra las facturas y una empresa ha generado por vender al crédito. Eso. Dicen, el banco compra las facturas, ¿sí? ¿Lo compró a cuánto? A 1.500. ¿De acuerdo? ¿Bien? Profe, y ese 500, ese es del banco. Esa es la ganancia del banco. La pregunta 3. Señale entre las alternativas una medida de política monetaria que el BCR implementa para incentivar el crédito en moneda nacional. Pues, hemos visto en la teoría, ¿no?, pues, ¿cómo es que hacemos? ¿Qué medidas se toma? ¿Qué medidas toma el BCR para incentivar el crédito, para incentivar las inversiones?
Hay entonces esas medidas, ahí vemos, ¿no? Con el encaje legal. Entonces habíamos visto que cuando el encaje legal baja, lo decíamos, el banco, ¿cierto?, tiene más dinero para poder otorgar el crédito, ¿cierto? Hay más liquidez por parte del banco. El banco, como el encaje legal es menor, ¿no?, el banco guarda menos, tiene más liquidez para poder hacer. Eso hace que la tasa de interés baje y eso permite que el crédito se incremente. Lo contrario, ¿qué pasaría si el encaje legal se eleva? Si el BCR incrementa el encaje legal, reduce liquidez. O sea, hay menos dinero para poder ofertar. Y eso hace que la tasa de interés se eleve. Y permite entonces que se reduzca el crédito. Entonces la pregunta dice, ¿no?, ¿qué medida dice? Bueno, una medida de política monetaria por parte del BCR que implementaría para incentivar el crédito. Ahí está. ¿Cuál sería? Claro, disminuir el encaje, la tasa de encaje, el encaje legal, en soles. Lo mismo también sucede pues con dólares, ¿no? Porque vemos que en el banco los depósitos se realizan pues en soles y en dólares, y al igual que los créditos, ¿no? La pregunta 4. Una de las principales lecciones que dejó al país las políticas económicas de la década de 1980 es que el control de precios causa el efecto opuesto al deseado. Con el objetivo de facilitar su consumo, el gobierno de entonces dispuso máximos a los precios a los que se podían vender productos como el pan, el pollo, la leche, entre otros. El resultado, los mismos bienes que se querían promover desaparecieron de los estantes. Solo aquellas familias con mayor poder adquisitivo accedían a ellos a través del mercado. ¿Qué mercado? Como aquí me están hablando de control de precios por parte del gobierno y precios máximos, habla de los precios máximos. El precio de equilibrio, 3 soles el precio de la leche. Hablamos de los precios máximos. Dice, no. Ahora el gobierno quiere entonces que ponerle un precio accesible para todos, ¿no? Ponerle un precio accesible para todos, ¿cierto? ¿Bien? Entonces, va a establecer un precio máximo. Establece un precio máximo. Si era el de 3 soles, ahora el precio será máximo contra un sol. Eso no le conviene al productor. El productor, el ofertante, va a guardar su producto. ¿Sí? Todo el mundo va a querer comprar, eso va a generar un exceso de demanda. 400 personas más van a querer comprar. 200 personas menos son los que, ¿no?, tenieron ese comportamiento de guardar sus productos, ofertar menos. Eso va a generar escasez y eso va a permitir que los precios se eleven. Y al elevarse el precio de la leche, quizá llega a 2 soles, 3 o 4, y después llegará a costar 5 soles. Todo eso es mercado negro. Todo eso ha sido producido por el Estado. Por el Estado. ¿No? Entonces, la clave sería pues la C, ¿no? Mercado negro. Solo aquella familia, claro, se elevó tanto el precio, entonces ya nadie va a poder comprar. Solamente comprarán los que tienen mayor capacidad, los que tienen mayor, ¿no?, dinero. Por ello dicen, ¿no?, el control de precios causa el efecto opuesto al deseado. Causa el efecto opuesto, ¿no? La pregunta 5. La población en los años 70 era la quinta parte que es actualmente. Esto nos indica que hay más población en la actualidad. Por ende, algunos consideraban que la pobreza en el Perú era por la superpoblación, entre otras cosas. Señale la alternativa correcta. ¿Cuál sería aquí la clave? Entonces ¿no?, interpretamos este texto y nos habla de la cantidad poblacional. ¿Por qué hoy en día hay pobreza y se ha incrementado la pobreza? Es por el exceso de población. Es uno de los factores de la demanda. Población.
Uno de los factores de la demanda. Entonces, al haber mayor población, habrá mayor demanda. Y al haber mayor demanda, eso va a generar pues, escasez. Y al haber escasez, los precios se van a elevar. Y si se elevan los precios, no todos van a tener capacidad de comprar. Y eso va a generar pobreza. ¿Okay? Entonces, la clave, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La alternativa correcta sería pues un aumento de la demanda. ¿No? ¿Por qué no de cantidad demandada? ¿No? Porque no nos hablan de precios. Dice, ¿no? Entonces habla de población. La población como factor de la demanda. A mayor población, mayor demanda. Eso después ha generado que los precios se eleven, generen procesos. ¿Ah? La pregunta 6. El mercado del producto X es sumamente competitivo, ¿no? Si el incremento en la demanda de X es superior a su oferta, si el incremento en la demanda de X es superior a su oferta, usualmente provocará en dicho mercado, ¿cómo interpretamos? Vamos a graficar para poder entender. Dicen, el mercado del producto X es sumamente competitivo. Al decir sumamente competitivo, entonces estamos hablando de la oferta y la demanda. Ahí está. Entonces, aquí la intersección entre las dos curvas es el punto de equilibrio. Dice, el incremento de la demanda es superior a la oferta. ¿Qué quiere decir? Que ambas curvas se han incrementado, ¿no? Aumentó la demanda y también aumentó la oferta. Pero el incremento de la demanda es mayor a la oferta. Ahí está. La demanda se ha incrementado, también la oferta se ha incrementado, pero la demanda en mayor proporción a la oferta. ¿Eso que ha generado esto? ¿No? Ha generado un nuevo punto de equilibrio, que aquí está, el nuevo punto de equilibrio. Y en relación al precio, ¿qué ha sucedido? Se ha incrementado el precio. ¿Sí? ¿Cuál sería la clave aquí? La clave sería la de, ¿no? Un alza en el precio. ¿Bien? La pregunta 7, vemos dos gráficas, dice, ¿no? De las siguientes gráficas podemos afirmar que en ambos casos, a ver, hemos puesto esta pregunta quizá para poder interpretar gráficas. Muchas veces conocemos la teoría, pero tenemos dificultades para interpretar las gráficas. ¿Ya? Entonces, mira qué va a hacer, es totalmente fácil. Tenemos aquí la curva de la demanda no varía, permanece constante. Aquí lo que está variando, ¿qué es? La oferta, la curva de la oferta. O sea, quiere decir que aquí hay mayor producción. ¿Sí? Aquí encuentro el primer punto de equilibrio, ¿no? Oferta y demanda. ¿Sí? Al aumentar la oferta, encuentro mi nuevo punto de equilibrio. ¿Qué ha pasado con el precio? Ha disminuido. ¿Qué ha pasado con la cantidad de equilibrio? Ha aumentado. Entonces, veamos la siguiente gráfica. Dice, en ambos casos, ¿qué hubo en ambos casos? Dice, ¿no? La curva de la oferta ahora permanece constante. La demanda, ahora, ¿qué ha pasado con la demanda? Ha aumentado. Demanda 1, demanda 2, ha aumentado. La curva, el punto de equilibrio, el primer punto de equilibrio es esto, ¿no? Primer punto de equilibrio. Al aumentar la demanda hace que, ¿no?, varíe mi cantidad de equilibrio. Aumenta el precio y aumenta mi cantidad de equilibrio. Aquí disminuye en la primera gráfica disminuye el precio. Aquí aumenta. Entonces no es una característica en común, un resultado en común. ¿Cuál es el resultado en común? Que en ambos casos está aumentando la cantidad de equilibrio. Entonces, la clave sería D, ¿no? La de D. Se incrementó, ¿no?, la cantidad, ¿no? La cantidad de equilibrio, ¿no? La cantidad. La pregunta 8, a ver. En una conferencia sobre comercio exterior, el expositor dice que existe un índice que indica la relación entre los precios de las exportaciones y los precios de las importaciones. Es decir, ¿cuál es el precio de las exportaciones de un país en términos de sus importaciones? ¿A qué indicador se refiere? Cuando nos hablan del precio de las exportaciones e importaciones,
nos están hablando de los términos de intercambio. Los términos de intercambio es el cociente que existe, cociente es la relación que existe entre los precios de los productos de exportación y los precios de los productos de importación. Cuando escuchamos, por ejemplo, ¿no?, una pregunta, es decir, se elevó los términos de intercambio, un aumento de los términos de intercambio, se refiere que la variación del precio de las exportaciones es mayor a la variación del precio de las importaciones. ¿Eh? Profe, ¿eso es bueno, es satisfactorio? Claro, porque eso va a generar mayor ingresos. Cuando vemos una disminución en los términos de intercambio, es porque la variación del precio de las exportaciones es menor a la variación del precio de las importaciones. Entonces es perjudicial porque el precio de las exportaciones es menor a las importaciones. O sea, sale más divisas de lo que está ingresando, ¿no? Esto en relación a nuestra balanza comercial. Entonces el texto nos habla de este indicador, ¿no?, llamado términos de intercambio. ¿Eh? La pregunta 9. Producto de la poca demanda de minerales en el mercado internacional, generó una baja en la bolsa de valores, provocando escasez de divisas en el mercado peruano. Frente a ello, ¿qué consecuencias se presentará en dicho mercado? Entonces, vamos a graficar. Dice aquí, producto de la poca demanda de minerales, generó una baja en la bolsa de valores, poca inversión en la bolsa. Esto provocó escasez de divisas. A la escasez de divisas hace que el tipo de cambio se eleve. ¿De acuerdo? Frente a ello dice, ¿qué consecuencias se presentan? Al haber escasez de divisas, el tipo de cambio se eleva. Al elevarse el tipo de cambio, al elevarse el dólar, ¿no?, ¿qué pasa con nuestra moneda nacional? Nuestra moneda nacional pierde poder. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, determino aquí, si se incrementa el dólar, hay una apreciación, ¿no?, apreciación del dólar. Si hay una reducción de la moneda nacional, decimos que se ha depreciado la moneda nacional, utilizando los términos de un tipo de cambio flexible, estableciendo, suponiendo que es generado por el mercado. ¿De acuerdo? Entonces la clave sería pues una depreciación de la moneda nacional. Ahí está. La pregunta 10, a ver. El empresario exportador peruano, por sus ventas, recibe soles. El importador peruano, por sus compras del exterior, debe pagar en dólares. Ambos son afectados por las variaciones del tipo de cambio. Según lo señalado anteriormente, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, veamos. El incremento del tipo de cambio permite que las exportaciones se vuelvan más competitivas, pero las importaciones se encarecen. Vamos a ver si es verdadero o falso. El incremento del tipo de cambio es, si se incrementa el dólar, disminuye la moneda nacional. ¿Y qué efecto trae eso en el mercado internacional? Que las exportaciones aumenten y las importaciones disminuyen, ¿no? Se perjudican los importadores porque se hace más caro importar, ya que el dólar sube. Entonces, la primera dice, el incremento del tipo de cambio permite que las exportaciones se vuelvan más competitivas. Verdadero. Pero las importaciones se encarecen. Claro, ¿no? Entonces, la primera verdadera. ¿Sí? 2 en Romanos. La disminución del tipo de cambio perjudica a los importadores. La disminución del tipo de cambio, dice, ¿no? Perjudica a los importadores. Vamos a ver. Si disminuye el tipo de cambio, eso perjudica a los exportadores y beneficia a los importadores, ¿no? Dice, perjudica a los importadores. No, beneficia a los importadores. ¿Sí? Entonces, la segunda en Romano, falso, ¿no? El incremento del tipo de cambio perjudica las exportaciones y favorece las importaciones. El incremento del tipo de cambio perjudica las exportaciones, no lo contrario, ¿no? Lo contrario a la una en Romano. Entonces la clave, ¿cuál sería? Claro, ¿no? Solamente una en Romanos que es verdadero, ¿no?
2 y 3, falso. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tener presente, ¿no? Hay que tener presente qué efectos trae, ¿no es cierto?, en el mercado internacional, la variación del tipo de cambio. ¿Ya? Bien, chicos. Espero que haya sido, pues, productiva ¿no?, este pequeño seminario, ¿no? 3 temas, ¿no? Sistema bancario, ¿no?, mercado y hablar de comercio. Muchísimas gracias por su atención. Quizá, ¿no?, nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¿Ah? Gracias, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.